Muy buenas tardes. Estamos hoy día acá. Mi nombre es Francisca Millán Zapata, transmitiendo a través del Facebook del Instituto de Estudios Judiciales junto a mi socia del Estudio Jurídico AML Defensa de Mujeres, en una instancia súper especial para nosotras, que hemos ya participado en otras cosas con el IEJ, ¿cierto?, respecto de cursos de formación, seminarios, etcétera. Y el día de hoy realizaremos una entrevista con la ministra Andrea Muñoz, a quien vamos a pasar a presentar como corresponde más adelante, y que es absolutamente significativa cuando se pretende hablar de materias de derechos humanos y de género, y sobre todo de acceso a la justicia de las mujeres en el sistema del Poder Judicial actual. Así es, bueno, yo también me presento, soy Daniela López Leiva, socia, como decía Francisca, de Estudio Jurídico de AML Defensa de Mujeres. Estamos muy contentas por la entrevista de hoy día, porque a nosotras, por ejemplo, y me imagino que muchas colegas litigantes de perspectiva de género, lo que ha podido impulsar la ministra con la entrevista y quienes también han podido abordar acerca de los derechos humanos de las mujeres, nos ha servido mucho a quienes somos litigantes. Entonces la entrevista de hoy tiene ese objeto, no solamente agradecer su disponibilidad por el tiempo y la importancia de eso, sino también dar a conocer que hay cosas muy importantes que están sucediendo y que esas cosas importantes tienen un lugar, tienen personas que la han impulsado y que es necesario que también la hagamos conocida, porque de esa manera hemos ido concretando pasito a pasito el acceso a la justicia de las mujeres. Así es. Entonces, como ya hemos anticipado latamente, estamos con la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, quien fue nombrada como tal en el año 2014 y además es la encargada de los asuntos de género de la Corte Suprema. Ella ha tenido a lo largo de su historia profesional una destacada labor en distintos tipos de proyectos referentes a estas materias, como la ley de filiación, la ley de matrimonio civil, y estamos demasiado honradas de poder conversar el día de hoy, efectivamente, del trabajo que hacen en la Secretaría. Buenas tardes, ministra. Hola, buenas tardes, Francisca, Daniela, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Muy honrada yo de participar. Yo no doy, en general, no soy muy dada ni a entrevistas, ni a salir en medios, ni nada, pero entiendo que este es como la casa, y es una oportunidad, en el fondo, de contar lo que uno está haciendo, y no solo uno, digamos, sino que lo que la gente con que hemos estado trabajando estos años ha ido avanzando, así que por eso me pareció que era una buena oportunidad y la acepté, así que gracias. Muchas gracias, se lo agradecemos mucho, sí. Y justamente eso hemos estado intentando hacer en las últimas entrevistas en conjunto con el instituto, de justamente enfocarnos en hablar de lo que se está haciendo y que tal vez no todos y todas están viendo, y que es súper importante masificarlo, socializarlo, que sirva como instrumento de generalizado para los procesos judiciales, y entonces quisiera pedirle que pudiera partir contando qué consiste la Secretaría, cómo se impulsa, cuál es el rol que está ahí, cuáles son los desafíos que hoy día están enfrentando. Ya. Bueno, lo primero contar que en el fondo, como dijeron ustedes en la presentación, esto se inicia más o menos el año 2014. Yo entro a la Corte Suprema y me designan como encargada de los asuntos de género. Tengo que decir que la Corte Suprema ya había empezado a incursionar en una serie de actividades a nivel internacional, donde se destacaba el rol de la mujer, básicamente en la Cumbre Judicial Iberoamericana y en otras instancias, y habían desde el Margarita Herrero, que empezaron ahí, luego estuvo Rosa María Maggi, y en el fondo se vio que el tema mujer tenía autonomía propia, independencia. Entonces, cuando yo llegué, la Corte decidió cómo separarle. Rosa María permaneció con infancia y niñez, digamos, y a mí se me pidió los asuntos de género. Entonces, obviamente, tenía la posibilidad de ser potenciado más porque se ponía un acento especial. Y entonces ahí yo siempre trato como de contar, porque las cosas pasan por alguna razón también. Chile forma parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que es una instancia, digamos, de cooperación internacional de los poderes judiciales de la región, 23 países más España, Portugal y Andorra. Y desde el 2001, más o menos, que se está yendo, etcétera. Y la edición digamos que correspondía al año 2014, no recuerdo si es la 18 o 19, correspondía a hacerla en Santiago de Chile. Entonces, y ahí ya se había empezado a plantear hacía mucho rato en declaraciones de la cumbre la necesidad
de incorporar perspectiva de género para asegurar acceso a la justicia a todas las mujeres. También están las reglas de Brasilia, en que eso había salido mencionado. Y había, Rosa María puede contarlo porque ella formaba parte de esa época, como que se estaba cocinando la formación de una comisión. Y en Chile, entonces, se forma la Comisión de Género, una comisión permanente de género y acceso a la justicia, dependiente de la cumbre. Se llama que son como hijos de cumbre. Entonces, es súper importante, porque en el fondo no es decir, mira, esto salió porque se nos ocurrió. O sea, hay todo un trabajo en el cual uno se empieza a subir y empieza a darle sentido y se da cuenta que hay sintonía con muchos otros países, y a mí me toca entonces representar al país en esa comisión desde el año 2014, 3 bienios ya, del 14 al 16, 16 al 18, y estamos en el tercer bienio, y en esa comisión se empieza a impulsar en el fondo que los poderes judiciales juzgan con perspectiva de género. Fíjate que en el primer bienio, que empezó en Costa Rica, el 2014, los dos más importantes productos de ese bienio fueron elaborar una política modelo de igualdad de género para la cumbre y para los países, para la cumbre y para los países, y además tomando por base los trabajos que había venido haciendo México, digamos, de protocolo, de cómo incorporar perspectiva de género. Se hizo uno también de la cumbre para ofrecerlo, porque la cumbre es muy cuidadosa, o sea, siempre pensando en la autonomía y en la independencia de cada país, nunca nadie en el fondo presiona a nadie, pero se van generando, digamos, corrientes de tendencias y necesidades, y ahí entonces se visibiliza, y es bien importante que anoten también que entonces yo me doy cuenta que en muchos otros países hay oficinas de género, hay secretarías, y tienen una característica que dependen todas de las más altas autoridades. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, una comisión de igualdad de género. En Argentina, la Oficina de Género dependiente de la Corte Suprema. En México, la Comisión de Género. Entonces, ahí tú te empiezas a decir, bueno, ¿cómo lo amarramos? ¿Cómo vamos haciendo? Y empieza a alimentar. Así que para mí eso es muy importante. Y ahí se empiezan a presentar, digamos, un plan de trabajo a mediano plazo, a largo plazo, y de lo que quiero destacar, porque muchos de quienes a lo mejor están hoy día conectados se acordarán, nos pareció muy importante hacer un diagnóstico primero. Bueno, ¿dónde estamos? Aquí vemos una radiografía, una foto, que alguna vez alguien agradeció, que dijo, yo sabía todo esto, pero lo que pasa es que me interesaba que se recogiera en un documento. Bueno, se licitó, una consultora chileno-española lo ganó, y entonces fue interesante, porque en ese momento no teníamos secretaría todavía, y entonces la contraparte técnica fue la dirección de estudio, y surgieron un montón de cosas. La existencia de estereotipos, la existencia de discriminación, y qué tipo de discriminación. O sea, la gente encontraba que había discriminación por causa de jerarquía, por causa de preparación, que uno podría decir clase social, por causa de orientación sexual, por el hecho de ser mujer. Salió el tema del acoso, que era un tema absolutamente nuevo, estamos hablando de 2015-2016. El tema del acoso, y de que no había una proporción importante, de que no había medios como para denunciar y algún tratamiento que fuera razonable. Salieron un montón de cosas, el que la gente no tenía plena conciencia de cómo las decisiones importantes, de cómo las decisiones judiciales podían perpetuar las discriminaciones o levantarlas y ayudar a elevar las barreras. Entonces, bueno, la idea era, ¿qué hacemos con esto? Esto es demasiado importante. Nosotros habíamos dicho, hagamos un diagnóstico que sirva de línea de base, esa es la palabra que usamos, de línea de base para elaborar una política. Y bueno, fue lo que ocurrió, digamos. O sea, nosotros con esos resultados viajamos a las 17 jurisdicciones, se formaron talleres, porque aquí el sello de la participación, para mí por lo menos personalmente, es muy importante. Se le pidió opinión a las asociaciones, a las machis, a la KPJ, a la academia, y se empezó a elaborar una política. Ahora, mientras tanto, y eso es bien importante, se formó, y eso es como bien inédito, estamos hablando del año 2014, 2015, una mesa de género. En el fondo lo que dijimos era que tenía que, en el fondo, ayudar a generar reflexión y conocimiento sobre temas de género, porque tampoco sabíamos mucho, ¿me entiendes o no? Entonces, ¿cómo empezar a impregnar de esto? Bueno, llamamos a concursar a gente distinta, o sea, a todo el mundo, digamos, con una nota de interés.
Y así tuvimos invitados desde la KPJ para saber qué se hacía en recursos humanos, pasando, me acuerdo, por Lidia Postas, por las Machi. Fue Andrés Rivera, a quien yo conocí en ese entonces, y quien nos va a contar en qué consistía la identidad de género. Piensa tú en ese minuto y qué podíamos hacer como Poder Judicial. Bueno, fue lindo, hicimos trabajo de acciones afirmativas, nos dividimos en grupos. Fue importante porque estuvo Cristina Villarreal, la subdirectora de la Academia Judicial, que además en el fondo se subió como a este carro al mismo tiempo, no sé si me explico, entonces logramos, bueno, la conocía yo hace muchos años en cosas de capacitación, pero logramos un intercambio importante como sinergia, o sea, después, por ejemplo, con toda tranquilidad le podíamos decir al director de la época que tenía que hacer lo posible por incorporar en el curso de formación un taller de estereotipo, y hasta el día de hoy ese taller de estereotipo, que partió, no sé, en el curso 64 o algo así, se mantiene. Entonces, mucha bombardeo de cosas, y yo me acuerdo, y una cosa siempre recuerdo, que con esto no me quiero alargar, pero como nace la secretaría, entonces me acuerdo haber llevado a la mujer que era la jefa de la consultora a exponer el estudio, y tuvo una participación luminosa, Milton Cuica. Milton me dice, bueno, Andrea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? O sea, pero, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, yo tengo, le digo yo, una especie de secretaría ad hoc. Como no teníamos secretaría, yo invitaba a Daniela Romero de Comunicaciones, gente de la DEX, que en el fondo ya estaba Soledad Granados ahí participando, la habían asignado a esta área, gente de la Dirección de Asuntos Internacionales. ¿Las arreglaré? No, tú tienes que proponer una estructura, y mira, en el fondo había que pescar en el minuto, en el cual se había como generado esa necesidad, y ahí partió la idea de presentarle al Pleno una estructura de Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. La pensamos, vimos alternativas. La idea que cuajó, y que yo me alegro hasta el día de hoy, es que en el fondo es una estructura chiquitita, como que dice liviana, por decir así, y de carácter estratégico, que no es que vaya a hacer las cosas ella, sino que articula acciones tendientes a, bueno, y ahora viene el objetivo más importante, que es lo que buscamos. En el fondo, exacto. Instalar, porque es estratégica. Claro, en el fondo es instalar, fomentar o promover el respeto, el pleno respeto al derecho a igualdad y no discriminación, con el objetivo de asegurar el acceso a la justicia. O sea, en el fondo, ese para nosotros es nuestro norte, y siempre yo digo el acceso a la justicia como derecho fundamental. O sea, no es solamente la parte procesal formal de que la persona tenga acceso, sino que en el fondo se generen las condiciones para que esa persona efectivamente pueda, ser posible que obtenga el reclamo de sus derechos. Entonces, es bien importante en ese sentido, porque además se acentúa lo que ustedes dijeron al comienzo, el tratamiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Como derechos humanos. Y con el marco de los tratados internacionales, yo siento que ahí fue muy importante cuando el Pleno finalmente aprueba la política de igualdad de género que hemos construido de la forma que les comento. En el fondo, hace un compromiso por promover, un compromiso por buscar la mejor manera de cumplir con esta obligación internacional y de promoverlo en todo su quehacer, y eso es lo que interesa como mucho decir. Tiene una parte interna, en que nos interesa que los funcionarios y las funcionarias en el fondo puedan desarrollarse en ambientes laborales libres de violencia, libres de discriminación, igualitario. Y por otra parte, que en la prestación del servicio, en lo que nos hace a la función, digamos, en la prestación de justicia, como dice mi amiga latinoamericana, en el fondo logremos incorporar la perspectiva de género. Sin duda. De hecho, ministra, en eso no le puedo dejar de preguntar a propósito de las grandes cosas que se han logrado hacer estratégicamente dentro de la Secretaría. Por ejemplo, para nosotras ha sido maravilloso y fundamental el cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en el juzgamiento. Y le quería preguntar más o menos cómo se llega ahí, cómo fue ese proceso, porque además hay unas tremendas juristas, abogadas que son parte de esa construcción, y que es un muy buen instrumento, o sea, tiene una síntesis, una mezcla entre jurisprudencia, teoría, ley, que sin duda es un lujo, digamos, para quienes estamos en la litigación y en general para las y los operadores de justicia. Entonces, no podía dejar de preguntarle, porque, por ejemplo, para nosotras
ha sido de mucha utilidad y a la vez de mucho aprendizaje en el profundizamiento de lo que significa incorporar la perspectiva de género. De hecho, para señalarle a quienes nos están mirando y que puedan no saber de qué estamos hablando en el fondo, el Cuaderno de Buenas Prácticas es un producto de la Secretaría de Género que está contenido por un marco normativo y también un marco conceptual en relación a la violencia de género, y además ofrece una matriz metodológica a la judicatura para que pueda, en definitiva, cuando debe resolver, aplicar en definitiva una estrategia de evaluación para desarraigar los estereotipos de género. Es un instrumento súper útil, no solo para la judicatura, sino que también para quienes litigamos, que en definitiva citarlos y llevarlos a la conversación dentro de un litigio muestra, ¿cierto?, que esto no es una poesía, como dicen respecto de los derechos humanos, ¿cierto?, y que está ahí, y que es un producto además que viene de la Corte Suprema y que tiene el valor en el fondo de haber sido sistematizada la información que ahí contiene. Mira, yo te voy a invitar a los seminarios para contar que también puede tener utilidad para el otro lado, lo encuentro claro. Lo que pasa es que la política tiene varios ejes, 4 ejes, uno que es de no discriminación, otro que es de no violencia, enfoque de género en el acceso a la justicia y otro capacitación. Y ahí en el del enfoque de género en el acceso a la justicia, una de las líneas de trabajo que aparecen explicitadas es la necesidad de apoyar a los magistrados y a las magistradas con herramientas, con instrumentos que les permitan, en el fondo, hacer este ejercicio. Y una de esas herramientas es lo que ustedes están contando, que para nosotros fue súper importante, porque en el fondo hay algo bien notable. Yo creo que hay muchas personas desde fuera del Poder Judicial que observan lo que está pasando. O sea, yo creo que a la gente incluso de fuera le ha llamado más la atención de que este poder, que siempre los poderes judiciales tienden a ser conservadores, tradicionales, como sin, o sea, que estén haciendo cosas. Te pongo ese ejemplo, la Unión Europea, la Eurosocial, que es una oficina de cooperación de la Unión Europea, nos ofreció financiamiento para lo que quisiéramos en materia de perspectiva de género. Nosotros nos rodeamos, pensamos, bueno, un observatorio, partamos con un cuaderno. Y entonces ahí nos daban la oportunidad de contactar a personas que hubieran trabajado en este tema, que tengan expertise a nivel internacional. Y entonces contamos con 2 colombianas, con la presidenta del Consejo de la Magistratura y con una persona que ha trabajado en el PNUD por muchos años, Esmeralda Ruiz, y Lucía Arbeláez de Tobón. Esas son nuestras 2 personas que vinieron en misión a Chile varias veces, primero para captar de qué se trataba, para conversar. Entonces las llevamos a Concepción, fueron a Valdivia, estuvieron con magistrados para saber, oler, digamos, de qué se trataba, vieron la política, le contamos cuáles eran nuestras inquietudes, y nos formaron, hicieron una propuesta, y el Eurosocial estaba muy interesado en esto de que nosotros pudiéramos mirar lo que hace el resto del mundo. Entonces también tuve la oportunidad de tener un viaje de estudio, ir a España y ver qué estaban haciendo al Tribunal Constitucional alemán. O sea, para nosotros era un lujo total. Una tremenda experiencia. Un lujo total, una tremenda experiencia. Y entonces logran en el fondo ayudarnos a realizar este cuaderno de buenas prácticas que efectivamente, como decía bien Francisca, tiene toda esta parte previa, que es marco conceptual, que es marco teórico, etcétera, pero luego entra la matriz, que no serán más de 4 o 5 páginas, y que es en el fondo el hueso. Lo que pretende en el fondo es llevar de la mano como a quienes quieran usarlo, para decirle, mire, cuando usted tiene que jugar un caso, por ejemplo, mirando el contexto, vea dónde se desarrollan los hechos, qué son las cosas que son importantes de ver, no vaya al tiro al caso, vea dónde se desarrolla. Y bueno, y ahí empieza a decir, mire usted si ahí encuentra, si hay un elemento sospechoso de discriminación. Y luego es muy bonito porque va etapa por etapa. O sea, cuando usted vea la prueba, vea si también hay estereotipos en el modo de apreciar la prueba, busque y finalmente argumente, vea si hay jurisprudencia internacional o no de la Corte Interamericana. En realidad es un trabajo muy bueno, en que además, yo quiero decir, y ese es un sello que ha tenido la Secretaría, como la Secretaría, para quienes no lo sepan, está formada por profesionales a tiempo completo, socióloga, abogada, comunicador, administrador, etc.,
pero no son de la carrera judicial. Ellas han concursado, se abrió concurso absolutamente objetivo, por decir así. Entonces siempre para mí, cada proyecto es muy necesario que sea acompañado por gente del Poder Judicial, mismo, jueces, ¿no? para que digan cuál es el pulso de lo que estamos haciendo, si toma de verdaderamente la experiencia que hay al interior. Entonces, por ejemplo, en esa oportunidad nos acompañó la ministra Jessica González, que fue como nuestra oreja. Mira, por aquí está bien, no, eso no se lo pongan, porque esto no tiene nada que ver, ¿te fijas? O sea, fue un barómetro que hemos utilizado también, por ejemplo, en un estudio de Fondef, porque otros que pusieron sus ojos en lo que estábamos haciendo fue la Universidad de Concepción, y que le pidió a CONICYT que le pusiera platas para hacer un protocolo de actuación con perspectiva de género, y ahí nosotros invitamos a 2 juezas, Macarena Rebolledo y Susan Sepúlveda, para que cuando hicieran el trabajo fueran también las personas que le tomaran el pulso y vieran que estamos no desde fuera diciendo cosas, sino que viendo qué sintonía ya. Eso ocurrió con el cuaderno. Ahora nuestro desafío grandote es entusiasmar a nuestros jueces y juezas como tan entusiasmados como están ustedes. Que lo apliquen. Y nos ha jugado un poco en contra las pandemias, los estallidos y demás, porque teníamos nosotros efectivamente programados talleres, alcanzamos a hacer uno. Teníamos en los tres, nosotros vivimos el país como en norte, sur y centro. Trajimos primero a mucha gente, hicimos un gran taller de más de 30 personas, invitamos a la Lucía Arbeláez, invitamos a la Esmeralda Ruiz a que nos ayudaran a explicarlo, a ver cómo se hace, pero nos ha faltado, y ese ahora, por ejemplo, yo les aprovecho de contar que con la Academia Judicial hicimos un acuerdo para virtualizar el taller. O sea, buenísimo, para tener que hacerlo por la vía tecnológica, y estamos en eso, trasladando esto que teníamos para ver de qué manera se puede reproducir, pero por la vía remota. Y este es un trabajo que efectivamente es una de las herramientas más importantes que tenemos en este minuto, pero que tenemos que seguir viendo de qué manera avanzar. Efectivamente, claro, porque de todas maneras el tema, efectivamente, el cuaderno de buenas prácticas tiene todo este aporte y lamentablemente hemos visto cómo no es tan conocido o manejado por parte de la propia judicatura. Y en ese sentido, claro, por ejemplo, sirven iniciativas como las propias litigantes que lo lleven a la discusión y que de alguna manera eso interpela, ¿cierto?, el conocimiento de esa materia, y por otra parte también la propia función que haga el Poder Judicial respecto a su difusión, a la formación en torno a esa materia, y bueno, respecto de la misma línea de cómo ha estado trabajando la Secretaría, contarle también a los que nos están viendo que de hecho nosotras como AML, como estudio jurídico, en conjunto con la consultora de sociólogas llamada Isónoma, participamos también en una licitación que hizo el Poder Judicial respecto de un estudio que justamente nos adjudicamos y que está a puertas de ser lanzado oficialmente y que ya ha señalado ha dado ciertas señales de cómo va la cosa respecto del acceso a la justicia de las mujeres en el Poder Judicial chileno, de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales. No sé cuánto nos podrá contar sobre eso en este momento, pero a mí en particular este estudio me llama mucho la atención de partida por su envergadura, que creo yo que es uno de los proyectos más grandes que ha tenido la Secretaría actualmente, y que además en el fondo lo que tiene como objetivo es indagar en cuál es el estado del arte respecto del acceso a la justicia, cuestión que es esencial para poder ver dónde hay que poner las energías, los supuestos, etcétera, y que en definitiva dé luces hacia dónde avanzar, y qué proyectos o qué iniciativas impulsar. Y dentro de las cosas que nosotros diagnosticamos del estudio estaba el bajo conocimiento que hay de la propia judicatura del cuaderno de buenas prácticas, o la baja aplicación, o la utilización, o las citas que tienen respecto de él, siendo un material, ¿cierto?, ya tan útil como lo hemos referido. Bueno, yo aprovecho ahí, claro, qué bueno que tú pongas el tema, porque primero contar en el fondo, a propósito de la Secretaría, cómo está estructurada y cómo en ese contexto se incorporan el estudio.
hay un área de estudios que lo que pretende es levantar información del estado del arte de distintos, o sea, tenemos este diagnóstico anterior, pero de cómo estamos en distintas áreas. Y ahí se han ido haciendo estudios bien interesantes. Hay otro que puede ser otra etapa de la conversación u otra entrevista, pero sobre paridad. Hay otro sobre protección de la maternidad. Hay otro sobre captación de datos, en los cuales estén los datos sociodemográficos, etc. Y este último, bueno, hay más, pero en el fondo al que se refiere Francisca, es un estudio efectivamente que pretende recoger información de cómo es el acceso a la justicia de las mujeres usuarias en materia de violencia a través de todo nuestro país. Y la verdad es que si bien no se ha lanzado oficialmente, ya lo hemos difundido sus primeros hallazgos. Yo misma tuve un encuentro en México, en un laboratorio muy interesante que hizo la Corte Suprema Mexicana, y llevé los primeros hallazgos, estoy hablando de enero-febrero, y ahora en el Consejo Consultivo de Igualdad de Género y No Discriminación, la consultora también lo expuso, y es sumamente interesante porque efectivamente se tomaron distintos juzgados y se hizo una metodología interesante porque hubo observación directa, hubo también preguntas, digamos, una encuesta online, entrevistas, etc. Y aparecen cosas que en definitiva yo pienso que tienen que ver con el desconocimiento del fenómeno de la violencia, que es una cuestión que es muy notable, y que todavía no tenemos total percepción de que el abordaje, y eso yo normalmente trato de decirlo, el abordaje de la violencia de género no puede ser igual que el abordaje de otro tipo de causas. Entonces aparece efectivamente, y entonces ahí tenemos dos problemas. Un problema de que necesitamos, y esa es una cosa que aparece mucho en el estudio, necesitamos formarnos más, capacitarnos en lo que significa el fenómeno y el problema social de la violencia de género, y a la vez tenemos la desventaja de contar con un diseño normativo complejo, difícil, esta cosa bicéfala que por una parte no permite, digamos radicar en una sola jurisdicción, sino que en la otra, pero que ambas jurisdicciones no conversan. Entonces se producen cuestiones como revictimización, y eso es lo más dramático, de repente, ver que de alguna manera no hay esa armonización ni ese trabajo más integral. Claro. Yo voy a mencionar algunas cosas que a mí me llamaron la atención, pero que en el fondo que pueden verse menores, pero son súper importantes. Ese estudio, por ejemplo, detectó que en los tribunales no hay una pauta unificada de riesgo, lo cual significa que las consultoras recorrieron los tribunales y cada tribunal, claro, con el artículo pertinente de la ley 20.066, que obviamente da los criterios para cuándo se entiende que existe un mayor riesgo, en el fondo lo utilizaban mucho más, o sea, lo definían en cada unidad judicial, y por lo tanto quienes van, por ejemplo, no sé, a Concepción pueden tener una respuesta, y quienes van a Iquique tener una distinta. O sea, cosas que desde el punto de vista del acceso a la justicia, eso no es bueno de ninguna manera. Luego, en lo que dice Francisca, que también es un poco todavía, que nos deja como con hambre de modificarlo, que no se está tan claro de que yo tenga que utilizar aquí la perspectiva de género, porque toma mucho la defensa de las violencias cruzadas, ¿no? Pero si en el fondo este es un deterioro de la relación matrimonial, no se observa, digamos, la relación de poder, la desigualdad propia que hay en la violencia. Y yo creo que el tema de la argumentación en la prueba, o sea, la apreciación probatoria, es un tema que si ustedes me preguntaran, por ejemplo, como por desafíos hacia adelante, es una de las cosas que yo creo que es una llave que uno tiene que tratar de abrir y trabajar. Porque yo les voy a decir lo siguiente, en el fondo la sensación es que de dogmática aprendemos mucho en las escuelas de derecho, se nos enseña dogmática, se nos enseña a clasificar las instituciones desde el punto de vista de la norma jurídica, pero los jueces trabajan mucho con hechos, y la apreciación de los hechos en la ponderación de la prueba se utiliza a través de lo que se llaman, ¿verdad?, las máximas de la experiencia. Las máximas de la experiencia no son otra cosa que ciertas generalizaciones que se hacen respecto de cómo son las cosas o cómo debieran ser. Y esas, en general, son como iguales para todos. Entonces la pregunta es, yo frente a un fenómeno como la violencia, ¿no tendría tal vez
que pensar en una generalización distinta. Exacto. Lo normal es que un testigo no sea creíble si cambia su versión. Un testigo, en el fondo, no va a tener ningún peso si yo veo que un día dice A y otro día dice B. Entonces el juez obviamente va construyendo en base a las máximas experiencias que le dicen, esa persona probablemente no está siendo veraz. Bueno, y pasa que en la violencia, por los intereses contrapuestos que se dan, ¿verdad? Entre los afectos, entre la necesidad de tener un proveedor, etcétera, las mujeres muchas veces se desisten. Entonces, ¿qué tan creíbles son estas mujeres que llegan a pedir justicia? Que es un poco lo que el estudio también decía en una parte. O sea, qué nervio, porque a lo mejor el acceso incluso es como, oh, llegó una señora, le vamos a tomar la declaración de... Siempre el estudio dice que el Poder Judicial, los funcionarios son muy amables, nadie, digamos, no hay un trato descomedido, pero algo que está en el ambiente en general, en todo, ¿cuánto le creemos a esta persona? Si eventualmente el día de mañana puede cambiar, no cambiarse. Se pasa por violencia psicológica en familia, por ejemplo. Y el mismo tema que se confunden con estereotipos de género. ¿Le creemos o no le creemos? ¿Es buena víctima o no es buena víctima? Claro. Bueno, y ahí también el estudio tiene, estoy desordenadamente diciendo, pero cosas como esos hallazgos que les estoy contando, el que no se haga seguimiento a las medidas cautelares, muy complejo, y que tiene que ver con que no tenemos tribunales de ejecución, pero también, y hay una cosa bien importante que el estudio un poco devela, es que no tenemos tanta conciencia de que tenemos que hacer más allá de aplicar la ley, o sea, como quien dice, en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar la norma, no me pida más, digamos, o sea, eso de ver si yo busco un centro de acogida o mando a una terapia determinada, no es tan, sale un poquito de mi función. Entonces yo creo que ese es otro elemento de reforzar la cooperación interinstitucional, las redes interinstitucionales, eso como muy importante. Pero quería agregar, para no alargar esta parte, pero que el estudio también se plantea la búsqueda de si hay buenas prácticas en algunos juzgados, como quien dice, y es muy bonito el estudio porque explica lo que son las buenas prácticas, dice cuándo una buena práctica es una buena práctica, si puede ser un modelo de repetirse, etc. Y encuentra cosas que son acciones implementadas en forma espontánea, allá en un tribunal en el norte, en Iquique, un juez de garantía, que tomando un modelo sueco logra hacer una idea bonita hace convenios maravillosos ese juzgado. Yo fui de hecho a la firma de convenios con todas las instituciones de Iquique, una cuestión impresionante, que se ponían al servicio de este trabajo. Y aquí en Santiago tenemos la experiencia del primero y del cuarto, que destinan días específicos a audiencias, y entonces, y hacen seguimiento, y se convocan a los fiscales y a los defensores o defensoras y fiscales. Y en ese sentido son cuestiones que eventualmente uno tendría que tratar de replicar. Entonces el estudio tiene mucho, desde cosas como mire, la sala de espera no está bien porque el agresor está junto con la víctima, ¿cierto? La víctima. Hasta pasando por esta cosa más fina de la prueba, Y de hecho el estudio develó algo bien interesante que venía ya un poco de atrás de este estudio de registro que usted misma señalaba, de registro de intervinientes, y es que la víctima, sobre todo en sede penal, no tiene un rol trascendente y tampoco es considerada como tal para la judicatura, y lo menciono a propósito de lo que señalaba usted de la sala de espera, porque nos pasó observando estudios que la víctima estaba ahí en la sala de espera y nadie la convocaba y pasaba su audiencia sin que ella supiera que esa era su audiencia porque a ella no se le convocaba a su audiencia. Y es súper decidor del estado del acceso a la justicia de las mujeres hoy en día, en cómo es algo que pareciera existir, pero pasa por sobre las miradas sin que considere a la sujeta en el proceso mismo, digamos. Fíjate que eso, en el Tribunal de Garantía de Iquique, que la idea de Mauricio Chía la tomó, y eso lo puedo contar porque cuando se estaba haciendo el cuaderno de buenas prácticas, nosotros teníamos que hacer unos seminarios trayendo gente de fuera. Trajimos entonces a distintas personas,
y una de ellas fueron unas personas suecas que estaban encargados del tema de género en Suecia. Y contaron la experiencia en un pueblecito chico que tenía que ver cómo en el fondo ellos capacitaron a su tribunal para atender temas de violencia, y mostraban un video, por ejemplo, de cómo la persona desde que llegaba al tribunal y tenía que entrar por el mismo lugar, y entonces como que se empezaban a prender las ampolletas de cosas tan simples como la que tú dices, o sea, una entrada distinta a la salida, que no se topen con riesgo, cosas que pueden funcionar mejor o peor, pero que hay que tratar de tenerlas en cuenta. Así es. Yo creo que hay una cosa que en el fondo es con la que nosotros tenemos que lidiar cuando ustedes dicen no siempre se ocupa el cuaderno de buenas prácticas, es que cuando tú le dices a un juez que tiene que incorporar perspectiva de género en sus sentencias, muchas veces consideran que hay resistencia. O sea, eso es bueno como abordarlo y decirlo, o sea, como afecta el corazón mismo de la jurisdicción, y usted me va a decir que yo subjetivamente, entre comillas, prefiera a las mujeres y en el fondo sea parcial. Y entonces a mí eso me interesa como mucho tomarlo para poderlo contestar. O sea, la pregunta es, oye, y esta mujer, yo lo grafico así que a lo mejor ustedes hasta lo han escuchado, esta mujer con las vendas en los ojos. Si se saca la venda, la mujer, la justicia ciega, y se pone los lentes de género, no es que estamos teniendo una justicia parcial, una justicia subjetiva, que no es la esencia. Entonces yo creo que es súper importante poner el acento en cómo la perspectiva de género es exactamente lo contrario, porque te invita, lo que hace es invitar a visibilizar los prejuicios, los sesgos de género, los estereotipos, que en definitiva pueden llegar a ser barreras para abordar el caso y por lo tanto no tener acceso a la justicia. Yo lo digo al revés, o sea, si usted aplica perspectiva de género, ayuda a disolver esos sesgos y esas barreras, y por lo tanto los tiene en condiciones de poderlos juzgar, ¿me explico? Entonces, es muy importante aclarar eso, y yo he escuchado que algunas personas también dicen, bueno, pero eso en los delitos sexuales, en la violencia, está bien, pero no en todo, o sea, yo no puedo aplicar perspectiva de género en otras materias. Y ahí yo tengo un ejemplo que se los quiero contar, porque es de indemnización de perjuicio, y es un caso súper bueno, que yo lo encuentro notable, que lo falló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el año 2017. Y yo lo conté en una inauguración del año académico de la Universidad Alberto Hurtado, que me invitaron. Y fíjate que este es contra el Estado de Portugal. Y esta es una mujer de edad más o menos 50, que le hacen una operación ginecológica y queda con serios daños, dolor, tiene problemas para tener actividad sexual, tiene incontinencia urinaria, o sea, un desastre. Y la mujer demanda de indemnización de perjuicio, juicio civil, falta de servicio, podríamos decir. Claro. Y gana el juicio, y le dan, ponte tú, 80.000 euros, y además una plata adicional para que contrate a una persona que la asista en su vida diaria, porque ella también quedó con algunos problemas más directos. O sea, era un caso bien tremendo. Y apeló, y el Tribunal Supremo de Portugal, supongamos que le fijaron, creo que eran 80.000 euros, se lo bajó a 50. ¿Y por qué se lo bajó a 50? La explicación fue porque para las mujeres de 50 años la actividad sexual ya no es tan importante como es para las personas de menos. ¡Qué brutal! Eso, para las mujeres de 50 así de categórico. Ya no tiene la importancia, y además no le vamos a dar la plata adicional para la asistenta, porque sus hijos ya están más grandes, así que usted solo tiene que cuidar al marido. Solo tiene que cuidar al marido. Solo tiene que cuidar al marido. Entonces la mujer fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, tiene que haber razón. Bueno, y ella alegó discriminación por sexo y por edad, pero quien devela el estereotipo, es muy lindo, es el Tribunal Europeo, y dice, mire, detrás de esa frase de que a los 50 usted
ya no tiene la misma vida sexual o la satisfacción que le puede crear la vida sexual. Entonces le dice, tiene que haber razones muy poderosas para que usted en el fondo invoque esa razón para hacer esa distinción. Y detrás de eso está el estereotipo de que la vida sexual de las mujeres solamente tiene funciones reproductivas. Porque por eso le dice, sus hijos ya son mayores, usted ahora solamente tiene que cuidar al marido. Entonces, ¿cuál es la conclusión importante? No sé si lo dirá así en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero porque yo digo, este es un juicio civil o de falta de servicio e indemnización del juicio. Lo que hace en el fondo el estereotipo, que es pensar que la categoría de las mujeres de esa edad ya no tienen en el fondo la necesidad de tener actividad sexual o vida sexual, es en el fondo impedirles evaluar la entidad del daño que tenía para esa mujer. Porque a lo mejor para una mujer de otro, o sea, no se entiende, o sea, el problema del estereotipo es que en el fondo evalúa lo que le pasa a un grupo de personas, porque como es una generalización, entonces, cuando tú dices las mujeres de 50 años ya no tienen en el fondo necesidad de tener una vida sexual como si fueran menores, lo que está haciendo es en el fondo tener un prejuicio o un antejuicio respecto al significado de la vida sexual para las mujeres, que hace que a la hora de ponderar la prueba, digamos, no vea el caso en su totalidad y por lo tanto la entidad del daño sea como fue. Yo no encuentro. Así es. No, el caso es brutal y demasiado expresivo. De hecho, sí, es brutal. De hecho, la magistrada Gloria Poyatos, del Tribunal de Canarias de Supremo, también hablaba este tema y decía que una de las cosas que más tenía que repetir constantemente era que la perspectiva de género no era un mero activismo judicial que se le ocurría a ciertas mujeres en el Poder Judicial, y que además era la herramienta, por tanto una metodología que había que estudiar, para efectivamente no confundir máximas de la experiencia, por ejemplo, con meros prejuicios y estereotipos de género, y de esa manera asegurar la igualdad material para tener una igualdad legal, porque la declaratoria de igualdad legal fue súper importante, digamos, pero eso no nos puede llevar como a creer que existe igualdad material. De hecho, lo que le pasa a las mujeres es que no hay, y por tanto afecta el acceso a la justicia. Y en eso, ministra, me quiero tomar así como ese mismo ejemplo que usted señalaba, de que al final la violencia se nos expresa en diferentes formas. A propósito de los estereotipos, una que es poco visibilizada, o sea, si ya la violencia psicológica, si ya la violencia sexual es compleja, cuando hablamos de violencia económica, es algo que casi no se ve, o sea, está mucho más naturalizado los roles de proveedor y cuidadora, como en el caso que usted señalaba acerca del tema de la indemnización. Y ahí, y con eso también queremos ir terminando esta entrevista porque no queremos abusar de su tiempo, hemos estado muy entretenidas escuchándola, es que la pandemia también ha puesto un contexto social muy interesante, digamos, que por primera vez yo creo que, y lo hemos hablado, digamos, con otra litigante y teóricas de género, que hace años no se veía tan presente el debate acerca de cuidar la familia, por ejemplo, en el espacio público, a propósito del confinamiento. Entonces todo el mundo empezó a hablar de el exceso de trabajo doméstico, de lo que significaba el teletrabajo, de los niños, todo era bien, y parece que se volvió público lo que antes se solía entender como que las dueñas de casa no hacían absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, y ahí aplicándolo a otras materias, que no son solamente violencia sexual o violencia intrafamiliar, por ejemplo, la pensión de alimentos. La retención del 10% demostró brutalmente quiénes estaban pidiendo y tenían género marcado. Entonces, le quería preguntar con esto cuál es su opinión acerca del tema, efectivamente, de este trabajo de cuidado no reconocido en las mujeres en el acceso a la justicia. Y que, por ejemplo, quizá en este momento tiene como ícono las pensiones de alimento a propósito de las deudas alimenticias, que hizo que se tuviera que pronunciar el Ejecutivo, el Judicial, o sea, fue tema nacional las filas y las deudas impagas. Sí, pues no, es súper importante ese tema y poco explorado, como dices tú. Ahora, ojo, que yo creo que se puso en la palestra o apareció en nuestro ordenamiento jurídico con la compensación económica. Sí. Porque efectivamente la compensación económica, y hay un artículo muy lindo que ustedes, si te interesa, tú puedes buscar, de la Susan Turner, que es una profesora de la Universidad Austral, que habla sobre el valor económico del trabajo doméstico, y que el ejercicio que uno hace cuando tiene que conocer una causa de compensación económica, efectivamente
cuando hace el cálculo de cuánto esa persona podría haber ganado si hubiera estado con posibilidad de insertarse en el mercado laboral, lo que hace en definitiva es darle un valor al trabajo doméstico, es relevarlo y es en el fondo, a lo mejor está menos desarrollado. Y en alimentos sí, yo creo que aquí, fíjate que nosotros participamos como Poder Judicial en una mesa técnica, el Pleno me encomendó que yo participara por el Poder Judicial, que constituyó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Justicia para ver el tema de las pensiones. Y ahí fue muy interesante, en el fondo, decir el tema de la dimensión de género en el incumplimiento, porque en realidad el tema del incumplimiento impacta necesariamente en las mujeres por el rol de cuidado, y que en definitiva son personas que tienen que estar no solamente en el rol de cuidado, sino que generando ingresos y persiguiendo una deuda impaga. Lo que significa desde el punto de vista, y lo dijimos, fíjate, así que es interesante lo que dice, tiene una connotación de violencia económica, porque también ahí hay un control, porque obviamente que hay muchos alimentantes que a lo mejor no están en condiciones de pagar una pensión de alimentos, o que pierden la pega, etc. Pero hay otros tantos que lo manejan justamente con esta idea de controlar, y no pagar para que la mujer en definitiva tenga que seguir un poco atada, o etcétera. O sea, ahí hay un tema que podría incluso constituir visibilizarlo como un tema de violencia, pero que a la larga, si ustedes se fijan, es la misma idea que tenemos ahí hace años, que yo la estudié la tuve cerca cuando trabajamos en el proyecto de ley de filiación, que es la idea que aparece en la Sonia Montesinos en el libro de los guachos. O sea, en definitiva, las mujeres son las que acarrean con el cuidado de los hijos, y pareciera que nadie se da cuenta, pareciera que eso es lo normal, y que es lo natural, es lo que tiene que ser. Bueno, eso dicho de paso es un tremendo libro de Sonia Montesinos, lo muestra muy bien. Justamente esos son los estereotipos y los sesgos, el abuso, el uso y abuso de un determinado rol que les corresponde a las mujeres solo por ser tal, y que por tanto es incuestionable, si es natural, es obvio, nadie hablaría de eso, ni menos aún lo va a valorar o lo va a considerar dentro de una ponderación. Y justamente el desafío de todas las que estamos trabajando en torno a esta materia es desnormalizarlo, ¿cierto? Cuestionarlo y finalmente visibilizar que eso que pareciera que no está y que hace que todo funcione en un orden natural, está ahí, y no solamente está, sino que además está en desmedro y generando obstáculos a cuestiones fundamentales como el acceso a la justicia, la posibilidad de materializar la igualdad ante la ley, y que en definitiva las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia, que es supuestamente el compromiso, ¿cierto?, con los tratados internacionales. Le agradecemos demasiado, ministra, la posibilidad de tener esta conversación. Nos honra muchísimo que haya querido, ¿cierto?, hablar justamente de esta materia, de además el trabajo que se está haciendo. Puede contar siempre con nosotras para la posibilidad de la visibilización de lo que ahí se hace. Nosotros trabajamos constantemente en litigio estratégico en torno a materias de género, y por tanto todos los avances internos de la judicatura son de nuestra total incumbencia, y siempre vamos a intentar hacer un aporte en que eso se vaya generalizando, y que por cierto vaya permeando toda la estructura, para que en definitiva exista esa igualdad tan anhelada para todos y todas. No sé si quiere decir algo más, pero yo en definitiva quedo muy agradecida por su intervención y la posibilidad de conversar y visibilizar estas materias. Gracias. Yo te voy a decir una cosa más que quisiera decir, porque claro, como hemos enfocado en violencia y nos hemos ido por distintos canales, hay algo que no se me debe olvidar y que para mí es fundamental, y que hay una violencia que está normalizada y normalmente invisibilizada, que es la violencia que se traduce en el acoso sexual. Y yo creo que un sello de la gestión que nosotros hemos hecho como Secretaría Técnica ha sido el levantar el tema y ponerlo en la mesa y tratar de elaborar herramientas para que efectivamente tenga una salida institucional que permita sancionar, pero a la vez reparar a la víctima. O sea, para mí eso es fundamental. Estuvimos mucho antes que el Me Too, ¿ah? O sea, esto salió a propósito del diagnóstico en el año 2016. Yo recuerdo hacer una entrevista en televisión y dije, pero ministra, ¿y cómo? En el Poder Judicial, sí, hay, y no vamos a echar la tierra bajo la alfombra, y queremos
en el Sí. fondo trabajarlo. Sí, el Y tema, tenía un eslogan además súper pegajoso, que era, Sí, ¿acaso es acoso? ¿acaso es acoso? Era muy Pasa bueno. justamente Sí, con lo que era dice buenísima. Daniela de la normalización, Sí. que hasta el día de hoy lo tenemos pegado, o sea, pero si eso es parte de la sexualidad, el coqueteo, o sea, no entender esa parte, así que esa parte para mí es súper importante. Y lo otro, con el tema que tenemos nosotros, por ejemplo, importante de migración y también Sí. pueblos originarios en distintas regiones, como la mirada de una discriminación que no es a secas una simple discriminación de la igualdad de género a las mujeres, sino que la mujer muchas veces está sobre discriminada porque se juntan otras características que la hacen Otras, vulnerable. sí. Entonces el tema de la interseccionalidad es súper importante y Es ahí muy ver importante. cuando es una mujer que además de ser mujer, es una mujer inmigrante, cuando es una mujer que viene de un pueblo originario, o que tiene una orientación sexual distinta, o que es pobre, o sea, son todos factores que hay que mirar con mucho mayor Al complejidad, momento o sea, de... darle la importancia. O sea, hay dos cositas, esa, la del acoso que me interesa, y el tema de la interseccionalidad, porque nosotros estamos llamados a mirar. Yo vi un caso súper bonito, fíjate, que se falló en familia de una mujer que no me acuerdo la nacionalidad, pero que le dejó a su hija chica o su guaguita al vecino para poder trabajar. Pero bueno, Finalmente, Sí, también leímos un ese tremendo mismo fallo. caso. El oye, tremendo ese fallo fallo pertenece a la magistrada, lo podemos decir, Precioso. imagino, ¿no? la Maca Sí. Rebolledo, A la Sí. magistrada Margarina Rebolleo. Es un es un tremendo fallo fallo. precioso y en el fondo Hermoso. esa mujer, pero es impresionante cómo va de lugar en lugar y nadie le cree, no, si ella abandonó a la niña, y se la quieren, entre comillas, robar, en definitiva. Sí, Entonces, sí. hay ahí un tema de vulnerabilidad tremendo, Sí. y que es cuestión de mirar, o sea, el tema es ponerse los lentes, mirar y ver dónde hay estas posibilidades de... De hecho, nosotras tenemos actualmente un caso bien parecido con una mujer haitiana y es increíble lo que pasa en ese fallo que usted comenta, ministra. Además, el imperativo que hace el tribunal a la reparación. Sí. No solamente en devolverle a su hija, cuestión que nunca debió haber en el fondo pasado, sino que además disponer a los dispositivos a reparar ese vínculo que en algún momento se rompió justamente por la falta de acceso a la justicia que ella buscó y que no consiguió con no solamente cierto los prejuicios de género, sino que también los de clase y los de nacionalidad. Sí, por eso en todos esos casos nosotros siempre apelamos a que hay que analizar mucho el caso a caso, que es muy parecido también cuando uno quiere aplicar el interés superior de niño y niña adolescente. O sea, la historia de una mujer migrante, pobre o lesbiana, no va a ser la misma historia, digamos, de otra mujer con otras características. Entonces, como la evaluación es meramente en abstracto, como generalidades, lo que puede estar haciendo es aumentar las vulneraciones. Y las discriminaciones también. Entonces, eso lo hace mucho más complejo y la mirada interseccional que usted decía es vital, absolutamente vital, para, voy a volver a citar a la magistrada Poyatos, para tener una justicia justa, como decía ella. Sí. Ministra, muchas gracias. Ha sido de verdad un gusto poder conversar con usted el tiempo y siempre se aprende demasiado. Y en ese sentido, es solo también recalcar que nosotras sí citamos mucho el cuaderno de buenas prácticas, así que estamos ayudando a que se masifique Ya, una invitación pendiente. Muchas gracias. Así que podemos ser las promotoras. Estén muy bien, muchas ministra. gracias. Muchas gracias por todo. Cuídese Gracias, mucho, que esté muy bien. Muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias, Jorge.